Buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Soy la profesora Paola y este es el tema de la clase de español del 22 y 23 de abril. Estamos viendo los subgéneros del género narrativo y nos hemos enfocado en el estudio de la leyenda y el mito. Hoy hablaremos del mito. El mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo a grandes acontecimientos de la humanidad. ¿A qué se refiere eso? Esto, en cuanto a narración, el mito es una narración oral. Eso quiere decir que al igual que la leyenda han pasado de generación en generación, y no solamente a nivel cultural, sino también religioso. Se habla de fuera de tiempos históricos, ya que el mito por lo general se reduce a hablar siempre de un principio, del origen de algo. En este caso, el mito siempre nos hablará del origen del universo y de todo cuanto lo conforma. En ese sentido, hablaremos del origen de las galaxias, del universo como tal, sistemas solares, planetas, astros, estrellas, etc. Y también del origen del ser humano, ya sea el hombre o la mujer. Cuando hablamos del origen del ser humano, puede hacerse a partir de cualquier materia. Puede ser, como el mito más escuchado, si así lo tomamos como mitología, recordando que también la religión le podemos llamar mitología. Entonces, nos han hablado de la creación del hombre a partir de una materia, el barro, al cual fue moldeado y al cual se le dio vida. Entonces, en este aspecto de carácter divino, ahí nombramos ese suceso, la formación del hombre. Entonces hablamos de un Dios que debe existir desde un principio para crear todo lo existente. Por eso se habla que tienen personajes de carácter divino, como dioses y semidioses, y también de carácter heroico. Ahí vemos algunos monstruos y también unos héroes que viven diferentes sucesos o hazañas durante un tiempo determinado de la historia. Con frecuencia interpreta el origen del mundo a grandes acontecimientos de la humanidad. Cuando veamos mitologías de diferentes regiones o religiones, nos vamos a dar cuenta que muchos de los mitos se entrelazan o relacionan con tiempos históricos o momentos de la historia que existieron. Así que el mito, al igual que la leyenda, tiene parte de fantasía y parte de realidad. Aunque a diferencia de la leyenda, es mayor la fantasía que lo real. Bueno, las características del mito. La primera es que es esencialmente narrativo en cuanto a historia religiosa. Por ejemplo, les hablaba de la formación del universo, de la tierra y del hombre mismo. Humaniza lo divino. Acá hablamos de dioses. Es un relato que nos asombra. Realmente todos los mitos tienen un contexto maravilloso que se sale de todo lo normal en cuanto al ser humano. Representa las fuerzas opuestas del bien y del mal. Esto quiere decir que no solo nos va a advertir o persuadir, como lo hace la leyenda, de los comportamientos que no son apropiados en el ser humano, sino que nos habla de historias en donde interviene el bien y el mal. Una de las historias mitológicas podría ser la constante guerra entre lo bueno y lo malo, o un dios y el dios del infierno, del inframundo, o por ejemplo el dios y el diablo, ¿sí? Entonces, esas constantes peleas vienen a reflejar esto, chicos, el bien y el mal. Dice acá que si se consideraban buenas eran dioses y si se les consideraba maléficas eran demonios. Entonces es lo que les acabo de explicar. Esa constante pelea entre el cielo y el infierno y en cada uno de sus entes o de quien lo conforma. Quinto, la representación en el inicio de la sociedad humana, dando una razón de ser y un vínculo con lo que lo rodea. Los mitos son muy necesarios para cada una de las culturas y religiones, porque
de alguna manera afirma sus creencias y le da explicación a muchas dudas que ellos han tenido desde el principio. Entonces, el generar o inventar un Dios, por ejemplo, para la vida, nos da explicación y nos permite estar un poco más tranquilos ante muchas preguntas de cómo se dio el origen, de qué fue primero, de quién había antes del tiempo y etc. Sexto, en la mitología siempre vamos a ver también que hay muchas alteraciones que se le hacen a los animales. Entonces, en el caso de la mitología griega, el león es alterado en un león de Lerna que empieza a tener unas características de otros animales, como una cola en forma de serpiente, como patas en forma de garra. El toro, que también fue alterado para construir el minotauro, mitad hombre, mitad toro. Y así cada uno de los animales va teniendo transformaciones. Algunos animales son reales y otros son ficticios, como el ave de Fénix. Pero esta ave, pues es basada en aves existentes, o por lo menos en características de las aves existentes. Los mitos también tienen una clasificación, al igual que la leyenda. Los primeros son los cosmogónicos, y esta parte, cosmo, habla del universo. Entonces los mitos cosmogónicos son los que nos explican el origen de cualquier elemento del universo. Vuelvo a repetirles, sean galaxias, sean sistemas solares, planetas, astros, el sol, toda esa serie de explicaciones de origen de esos elementos es de características o de la clase cosmológica, cosmogónica. Bueno, la parte teogónica, teo se refiere a Dios, así que estos son los mitos que nos relatan el origen o la existencia de los dioses. Antropogónicos. Antropo también habla del estudio o de lo que tiene relación con el hombre. Estos son los mitos que nos explican cómo nació el hombre o la mujer. Acá nos hacen referencia a que se utiliza cualquier materia para crear al hombre o la mujer. Algunas vivas, otras no tanto. Entonces el hombre podría nacer de un ser vivo, como el árbol, o de un ser inerte, como las piedras o el barro. Etiológicos. Esta parte de eti habla de la ética y de los valores. Entonces, acá nos explica el origen de los seres, de las cosas y de las instituciones. Bueno, más adelante hablaremos de estos aspectos de instituciones. También hablaría de los valores, de cómo nace el amor, la envidia, el egoísmo y personifican cada uno de esos valores. Los morales nos explican el bien y el mal. Simplemente los encajan dentro de esos dos conceptos. Entonces, quizás mitos que nos hablan de la maldad o mitos que nos hablan de la bondad, del bien que se hace a otro. Los fundamentales son los que nos hablan de la construcción de ciudades, templos y demás, enviadas siempre por la voluntad de los dioses. Los escatológicos, por último, son los que nos pueden hablar del fin del mundo a partir de las creencias, recordemos, de los dioses. Entonces, puede ser la explicación para esto que Dios, al ver tanta maldad, ha decidido dar finalidad al mundo de una u otra manera. En la clase del 23 de abril hemos estado asignándoles a los chicos un trabajo en cuanto a la mitología griega. Se crearon unos grupos para trabajar cada una de las mitologías. Entonces acá tenemos 8 mitologías, las más interesantes e importantes del mundo. La primera es la mitología griega, la segunda la mitología nórdica, la tercera es mitología egipcia, cuarta mitología incaica, quinta mitología mexicana, sexta mitología china, séptima mitología castellana y por último la mitología del Amazonas peruana. A continuación van a encontrar los grupos de trabajo y el tema asignado. Además de eso, el día en que deberán exponer. Vamos a utilizar dos opciones. La primera, el trabajo individual, y la segunda, el trabajo en equipo. Va a ser de libre decisión si los chicos quieren trabajar individual o grupalmente. Si lo quieren hacer de forma grupal, ahora tienen este medio,
las videollamadas o las conferencias. La idea es que trabajen desde su creatividad, desde sus conocimientos y utilizando las TIC, o sea, las tecnologías que hoy en día están aplicando para las clases. Muestro cada uno de los grupos. Han sido asignados según el orden de la lista y la idea es que puedan estar entregando el trabajo exactamente en los días y en las fechas que se les ha establecido. Estaremos en las exposiciones desde el día lunes hasta el día viernes. Hoy también se llevó a cabo la evaluación final del primer periodo y ya los chicos obtuvieron sus resultados en el grupo de WhatsApp. Bueno, acá vuelvo a hacerles referencia de qué es lo que hay que trabajar. Entonces, primero hay que realizar una investigación general del tema. No tiene que ser una investigación muy explícita, ya que cada uno de los temas anteriormente dados son extremadamente largos. Entonces, es algo general que puedan mostrar a sus compañeros. Lo segundo es decidir si se va a trabajar en equipo o individualmente. Lo tercero es pensar en una forma creativa. Hablábamos en el grupo de trabajar quizás montajes de fotos, un video, carteleras, un friso, bueno, demás cosas que si van a trabajar en equipo puedan unir su trabajo en una sola presentación. También lo pueden hacer por diapositivas. Lo cuarto será presentar durante las clases del día asignado sus trabajos. Eso ha sido todo el trabajo durante el 22 y el 23 de abril. Espero que puedan presentar sus actividades la próxima semana y que les haya ido muy bien en las evaluaciones a los chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.